¿cómo están? Qué gusto saludarlos. El próximo 2 de junio se conmemora el Día Mundial de Acción para los Trastornos Alimenticios, cuyo símbolo es este listón morado que estoy portando con muchísimo orgullo. Me gusta mucho el nombre de este evento porque justamente invita a que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, tomemos acción para concientizar sobre los trastornos alimenticios. Así es que a partir del día de hoy les voy a estar compartiendo por los siguientes días las 9 verdades sobre los trastornos alimenticios, que son 9 afirmaciones que buscan derribar los mitos más comunes que existen sobre los trastornos de la conducta alimentaria, lo cual esos mitos generan desinformación, generan estigma relacionados con estos trastornos, generan también una falta de acceso a el diagnóstico, el tratamiento y la prevención oportunas y adecuadas. En el post que acabo de publicar hoy les dejé la referencia científica de estas 9 verdades que tienen sustento y que han sido proclamadas por el National Eating Disorders Association. La primera verdad sobre los trastornos alimenticios dice que las personas con trastornos alimenticios pueden verse saludables, sin embargo, que su salud física y mental esté profundamente afectada. Y esto es cierto porque los trastornos alimenticios se van desarrollando con el tiempo. Por lo tanto, hay personas que pueden vivir muchos años con conductas alimentarias alteradas y con un profundo sufrimiento en relación a su imagen corporal, y que esto no se manifieste a través de signos y síntomas corporales visibles. Por lo tanto, no podemos saber la salud de una persona simplemente por su apariencia física, por el tamaño o peso de su cuerpo, o mucho ojo, y lo digo con toda intención por aquí, por las fotos que comparte en redes sociales. Muchísimas personas se presentan ante el mundo como alguien con conductas alimentarias normales o como alguien incluso saludable, con un cuerpo atlético, y no sabemos de fondo cómo realmente son sus comportamientos alimentarios, cómo son sus pensamientos, cómo es la relación que tiene con su cuerpo. Es tan incorrecto e incluso tan, yo diría, poco profesional, poco ético y además hasta peligroso el decir que una persona con un cuerpo normativo o incluso con un cuerpo atlético, entonces que es una persona sana o que es una persona con una buena relación con la comida o con una imagen corporal positiva. Cómo decir que una persona con un cuerpo más grande que el de la norma o más pequeño que el de la norma es una persona con un cuerpo enfermo o con una relación disfuncional con la comida o con su cuerpo. Como yo siempre digo, cuerpos vemos, estado de salud no sabemos. Para eso es muy importante prestar atención a la manera en que la persona se comporta ante la comida, conocer cómo es su estado emocional ante la comida, cómo es realmente su imagen corporal, cómo se experimenta, cómo vive su corporalidad, hacer una valoración médica y nutricional completa para poder realmente tener un cuadro y poder decir cómo es el estado de salud física de una persona, conocer su historia de vida y sobre todo ver desde dónde se está alimentando, si lo está haciendo desde el miedo, desde la angustia, la preocupación, la rigidez, el control, la negligencia, el abandono, o si lo está haciendo desde el amor, desde el autocuidado, desde la conexión corporal, desde la conciencia. Verdad 2. Las familias sí son una fuerte influencia en el origen, desarrollo y mantenimiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Sin embargo, no son culpables porque también son parte de toda esa dinámica y ese conflicto que se está haciendo evidente a través de la conducta alimentaria alterada de uno de sus miembros. Entonces, no sirve de nada señalar con el dedo y repartir culpas. Eso únicamente daña a la familia y puede también generar resistencias, romper vínculos y dificultar la comunicación. En especial se suele señalar
a la madre, y claro que la mamá pues juega un rol muy importante en todo el desarrollo de la alimentación, es la gran nutridora en la familia y sí, su figura tiene una influencia en la manera en la que los hijos comen. Sin embargo, no sirve de nada señalarla como el origen o hacerla sentir culpable. No sirve para nada en la relación madre-hijo, en toda la dinámica familiar, ni tampoco para resolver el problema de raíz. Entonces, más bien lo que hay que hacer es educar a toda la familia para que se conviertan en aliados en el tratamiento. Desde una perspectiva sistémica, se dice que los trastornos de la conducta alimentaria realmente son un conflicto familiar, no de una persona en lo individual. Simplemente es esa persona la que está somatizando o la que está actuando, la que está manifestando de manera evidente a través de su forma de comer, de su preocupación con el cuerpo, un conflicto de todo el sistema. Y por eso es muy importante hacer un abordaje familiar sistémico de los trastornos de la conducta alimentaria, involucrar toda la familia, educarla, tratarla con respeto, con empatía, con comprensión y fomentar que entre todos tomen esto como una oportunidad para revisar la dinámica familiar y transformar lo que necesita ser transformado. Sé que esto puede causar mucha resistencia en los miembros de la familia, puesto que la mayoría ve esto como, bueno, es este familiar el que tiene el problema, arréglenlo o que él se sane. Y esta invitación a ver un trastorno de la conducta alimentaria como la manifestación de un problema familiar, pues obviamente puede hacer que se activen los mecanismos de defensa y que los diferentes miembros no estén listos o no estén dispuestos para revisarse internamente, para poder ver eso que la persona con el trastorno alimenticio está tratando de decirles. Entonces también pues es importante conocer en qué momento está cada uno de los miembros de la familia, diseñar un tratamiento acorde y trabajar con la persona que tiene el trastorno de la conducta alimentaria para que pueda hacer frente a cómo lo están tomando los diferentes miembros de la familia, cómo manejar el que haya quizá padres muy involucrados, muy dispuestos, pero quizá algunos que ni siquiera se presenten a las sesiones de terapia o que no estén interesados o que sigan con las mismas conductas de siempre que están fomentando esa relación distorsionada con la comida o con el cuerpo. ¿Verdad? 3. Recibir un diagnóstico de un trastorno de la conducta alimentaria de manera natural va a generar emociones de diferentes tipos, va a generar miedo, va a generar negación, va a generar rabia, va a generar culpa, va a generar también mucha confusión. Y no solamente en la persona que está recibiendo el diagnóstico, sino en su círculo más cercano, en su familia. Por lo tanto, nosotros los clínicos tenemos que ser lo más asertivos posibles al momento de dar el diagnóstico y siempre acompañarlo de un plan de tratamiento. Es decir, este es el problema, ¿cuál es la solución? Vamos a enfocarnos en ella. Recibir un diagnóstico así, lo más importante es educarse con información profesional y seria, porque eso va a ser la mejor base que les va a dar seguridad para tomar decisiones. A continuación les voy a compartir una entrada de mi blog donde hay una lista bastante amplia de libros sobre trastornos alimenticios para público en general, familiares y educadores. Otro punto muy importante es recibir apoyo psicológico y acompañamiento, porque todo diagnóstico implica una crisis, es decir, un rompimiento con cómo eran las cosas antes, y va a implicar muchos cambios, y esto puede generar mucha ansiedad, mucha incertidumbre, cambios en la dinámica familiar, quizá en el ritmo laboral, escolar de la persona afectada. Algunas personas tienen que mudarse de ciudad o estar haciendo viajes para tener acceso al tratamiento, implica gastos económicos, reorganización de los tiempos en la persona y en la familia. Entonces es muy importante contar con una red de apoyo personal y también con apoyo profesional. Los grupos de apoyo de otras personas que están recuperándose de un trastorno alimenticio y de familiares pueden ser también un gran soporte, no solamente emocional, sino también que den consejos y tips de cómo afrontar este proceso en lo práctico.
Y como toda crisis en la vida, la crisis al recibir un trastorno alimenticio entraña retos, pero también es una gran oportunidad para transformar de raíz la dinámica familiar, estrechar vínculos, abrir conversaciones, mejorar la comunicación, desarrollar habilidades y sanar heridas y traumas. Si ustedes así deciden tomarlo, este diagnóstico puede ser una gran oportunidad. ¿Verdad? 4. Los trastornos alimenticios no se eligen. Este es uno de los grandes mitos que existen. No son una moda, no son un capricho, no son una forma de querer llamar la atención, no son una parte de una fase adolescente, sino que tienen un origen complejo, multifactorial. Cada persona va a desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria por la manera en la que se entretejen diferentes factores genéticos, hormonales, de estado de salud física, de estado de salud mental. Tiene que ver la crianza, el trauma, la historia de vida, bueno, la microbiota tiene que ver también. Experiencias con el propio cuerpo, factores culturales, sociales, las creencias, la dinámica familiar, y para cada persona esto va a ser distinto. Así es que es muy importante hacer una valoración completa para conocer cada caso y así. ¿Verdad? 5. Este es quizá uno de los mitos más arraigados que existe sobre los trastornos alimenticios, que es creer que solamente ocurren en mujeres jóvenes, sobre todo adolescentes de nivel socioeconómico alto y blancas. Y la estadística deja clarísimo que los trastornos alimenticios pueden ocurrir en cualquier sexo, en cualquier género, en cualquier orientación sexual, en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier nacionalidad, etnicidad, y también que pueden ocurrir en personas de cualquier tipo de cuerpo. Recuerden que no podemos saber cómo es la conducta alimentaria de una persona, no podemos inferir cómo come una persona simplemente por el tamaño de su cuerpo. Como les escribí en el post de esta verdad, los trastornos alimenticios le pueden ocurrir a cualquier ser humano, y eso es porque todos los seres humanos comemos. Comer es uno de los actos básicos de sobrevivencia que nosotros vamos a hacer, vivamos donde vivamos, tengamos la edad que tengamos, hayamos crecido en la cultura que hayamos crecido, y es de las conductas más cotidianas, y por lo tanto cualquier persona podría presentar alguna alteración del comer. Les comparto, aquí les dejo el link de un estudio que me parece muy interesante de unos colegas colombianos que estudiaron conductas alimentarias alteradas en población indígena. Es de los pocos estudios que yo he encontrado sobre este tema en población indígena, y bueno, ahí se dieron cuenta que había un índice importante de conductas alteradas. Esto simplemente como un ejemplo para que vean que esto puede ocurrir en cualquier contexto. Y también les quiero sugerir que vean el video que hice en conjunto con mi colega nutricionista especialista en trastornos alimenticios, Ana Lucía Filippi, en el que comentamos este y otros mitos comunes sobre los trastornos alimenticios. Aquí está el link. ¿Verdad? 6. Los trastornos alimenticios son cosa seria, pues si no se atienden son progresivos. Eso quiere decir que con el tiempo se van a agravar y pueden generar serias complicaciones médicas, pues afectan a nivel sistémico, es decir, dañan todos los sistemas del cuerpo y por lo tanto todo su funcionamiento, y también pueden generar serias complicaciones en cuanto a salud mental. Además, los trastornos alimenticios suelen ocurrir a la par de otras enfermedades y de otros trastornos mentales, lo que hace más complejo su diagnóstico y su tratamiento. Así es que ya dejemos estas ideas de con el tiempo se le pasará, o es cosa de hacer una dieta y así vas a dejar de tener antojos y de comer con voracidad, o simplemente come para ganar peso y pensar que una persona que gana peso simplemente ya se resolvió su trastorno restrictivo con la comida. Hay que recordar que los trastornos alimenticios son trastornos mentales. Eso quiere decir que aunque se manifiestan con la comida, no son problemas con la comida en sí, sino que se está manifestando en la comida un conflicto interior, y ese es el que es importante identificar y ayudar a la persona a resolver para que esto se solucione de raíz.
Por eso los trastornos alimenticios deben de ser valorados, diagnosticados y tratados principalmente por profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos. Y después, por supuesto, complementados con un equipo interdisciplinario de nutricionistas, de médicos de otras especialidades, a veces de terapeutas físicos, todos especialistas también en trastornos de la conducta alimentaria. Pero el tratamiento de fondo y que va a resolver este tema de raíz es mental, es psicológico. Otro punto muy importante a tomar en cuenta es que la muerte por suicidio es muy común en trastornos de la conducta alimentaria. En anorexia, el suicidio es una de las principales causas de muerte, y en bulimia y trastorno por atracón se sabe que es muy frecuente la ideación suicida y también los intentos de suicidio. Entonces, no hay que pasar por alto los signos de alerta de un trastorno de la conducta alimentaria, y menos minimizar todos esos también manifestaciones de ideación suicida, de pensamientos de muerte, de conductas de autolesión. Les sugiero escuchar el episodio del podcast reciente que hice sobre suicidio con mi colega Mariana Plata, donde profundizamos en este tema. Verdad 7. Los trastornos alimenticios no tienen una causa única, son el resultado de una serie de factores que se entretejen entre sí de manera distinta para cada persona. Hoy se sabe que la predisposición genética y la heredabilidad juegan un rol importante, pero no determinante, y en algunas personas no es el más importante. El medio ambiente es sumamente relevante, y con medio ambiente me refiero a la cultura en la que una persona creció y cómo introyectó los valores de esa cultura, su sistema familiar, el estilo de crianza con el que creció, su historia de vida, las experiencias traumáticas a las que se vio expuesta y cómo las resolvió, su propia experiencia con su corporalidad. Tiene que ver también sus creencias, su capacidad de manejo emocional. Influye también, por supuesto, el estado de salud física de la persona, el estado de salud mental, los rasgos de personalidad. Así es que es muy importante tomar en consideración todos estos factores desde el diagnóstico y a lo largo del tratamiento para que este sea exitoso. Verdad 8. Los genes son factores importantes, pero no los únicos, y en muchos casos no los más importantes en el desarrollo de los trastornos alimenticios. Como platicamos ayer, estos son el resultado de una serie de factores que se combinan diferente para cada persona. Y llegamos a la verdad número 9 de los trastornos alimenticios, y para mí la más importante de todas, porque la ciencia y la experiencia clínica confirman que la recuperación total es posible. Los factores que van a ayudar a esta recuperación es que se haga un diagnóstico y una intervención lo más pronto posible para evitar que progrese mucho el trastorno, que se cuente con un equipo de profesionales especializados como apoyo y guía, y que la persona también tenga grupos de soporte. Sin embargo, no importa en qué momento del proceso estás, si llevas quizá muchos años con conductas alimentarias alteradas, con una relación disfuncional con el cuerpo, o si apenas es algo que descubres, siempre se puede cambiar y siempre se puede intervenir. Busca ayuda profesional. Existimos profesionistas especializados, encantados, y que nos sentimos privilegiados de poder acompañarte. ¿Qué pasaría si pensaras que tu relación con la comida no es ni lo peor que te pudo pasar, ni un defecto tuyo, ni culpa de nadie, sino que es la gran oportunidad que tienes para vivir la vida que se te antoja, para conocerte, para transformarte, para desarrollar todos tus potenciales, para sanar lo que duele, para vivir de una manera auténtica? Para mí, el adoptar este cambio de perspectiva es el primer y definitivo paso de la recuperación. Cuando tú entiendes que en la recuperación se trata no nada más de la comida, y de hecho al final eso es lo menos importante, sino de tomar en tus manos tu vida y decirle sí quiero vivir, sí tomo mi responsabilidad y sí acepto todas estas enseñanzas que me trae la comida.